Pero antes de nada, saludando a los tres invitados cuya autoridad es más que reconocida: Antonio Duplá, en el centro, Daniel Innerarity, Javier Elzo. La memoria que antes he planteado, que es y que juega a lo largo de los tiempos un papel extraordinario en el futuro de los pueblos, se debe decidir en este momento de la historia. Hay que esperar a que se desprenda de una manera espontánea, hay que esperar que más o menos se deposite en el alma social. ¿Cómo se construye la memoria, Daniel? Pues lo primero de todo, cuando estamos discutiendo acerca de la memoria, eso es una buena señal. Eso indica que la parte dura de la batalla está atrás, está detrás de nosotros. Y que lo que tenemos delante es otra batalla también política y democrática, más sutil, más fina, que nos va a exigir un poco más de finura y que es también muy importante, ¿no? La memoria se construye en diversos planos. De entrada hay un plano personal, individual, en el que cada uno hará lo que quiera, ¿no? Habrá familias, habrá entornos sociales y políticos donde se contará una historia de Euskadi que a mí personalmente me podrá parecer incluso repugnante. Yo no puedo impedir que esa memoria privada en una familia se mantenga de esa manera. Hay otro plano, que es el plano público, de la opinión pública, en el cual creo que hay que dar una batalla y hay que empezar ya, porque probablemente quienes más tienen que perder en esto y quienes no tienen un balance nada positivo que presentar, tratarán de que al menos el relato les dé una cierta razón, ¿no? Pero es importante eso, es decir, ¿hay que batallar para diseñar una memoria adecuada o no? Yo creo que sí, yo creo que es un trabajo que hay que hacer, cada uno en su nivel de responsabilidad. No es lo mismo un historiador que un dirigente político o que un ciudadano o que un periodista, pero yo creo que todos como ciudadanos y ciudadanas estamos comprometidos con los valores democráticos y eso implica que en relación con este problema va a haber ya una batalla, va a haber una discusión acerca de cómo entender nuestro pasado colectivo. ¿Y esa batalla a usted qué le parece que va a terminar provocando? ¿Un encuentro de tesis que no van a llegar en ningún momento a coincidir en algún punto? ¿Son dos posiciones llamadas a una confrontación eterna? ¿Cabe la posibilidad de que una de las dos se imponga? ¿Cabe la posibilidad de construir una tercera de convergencia? Yo creo que en lo que se refiere a la cuestión de las víctimas habrá un plano, que es al que me refería antes, que es el plano privado, donde no habrá convergencia. Seguirá habiendo, como ha habido en este pueblo, historias de carlistas y de liberales que no se han reconciliado en lo privado. Habrá un plano de la opinión pública, que es donde habrá la batalla profunda. Y luego habrá una tercera tarea, que será la tarea de los historiadores, que será más lenta en el tiempo, en el que yo creo que sí que habrá más acuerdos. Y donde además yo creo que tenemos un gran desafío. Yo no soy historiador, pero creo que tienen los historiadores un gran desafío, que es contar la historia de este país, como la historia de cualquier país, desde una perspectiva nueva. No una perspectiva heroica, épica, sino más bien la perspectiva de los que han sufrido más, la perspectiva de las víctimas. Eso despoja a las naciones de ese regusto épico, que es una de las cosas que deberíamos prescindir. ¿Y eso que estamos diciendo es paja, digamos, es humo o es importante para el futuro? Digamos, ¿nuestro pueblo se juega algo importante en el acierto o el desacierto en el diseño de esta memoria o es sencillamente un elemento más o menos intelectual para discutir? Hombre, las cosas importantes no son solamente la materialidad de lo que ha pasado, sino lo que contamos acerca de ellas. En el modo como contamos las cosas que nos han pasado, aparece el sentido de esas cosas, ¿no? A veces nos pasa, decía un filósofo, nos pasa lo que nos pasa porque nos lo contamos como nos lo contamos. No es lo mismo contar esta historia reciente de Euskadi desde una perspectiva, con un sentido, con una justificación, con un reconocimiento, que sin ello. No nos va mucho en ello. Es un asunto muy importante. Sí. Antonio, ¿usted cómo lo ve, señor Duplá? Yo creo que Daniel tenía mucha razón cuando hablaba de la necesidad de sustituir la épica por la política, por ejemplo. Por una parte, creo que se ha abusado en este país de la épica, de la metáfora, y creo que hay que, en el caso también de la memoria y del relato que hay que construir, y por ejemplo, conectado directamente con el tema de las víctimas, creo que frente a ese abuso de la metáfora, de la épica, de las grandes palabras, es fundamental
el relato y el testimonio de personas de carne y hueso, con nombre y apellidos, con rostro, que expliquen el sufrimiento, el daño que se ha provocado y el daño ya no solo personal sino social que todas estas décadas de terrorismo han provocado. Yo creo que el relato que hay que construir es un relato que, desde luego, no será una memoria única, puede ser una memoria plural, pero sí que tiene que partir de unos principios compartidos que de alguna manera han de ser indiscutibles. Yo creo que una pregunta evidente es si eran necesarios más de 800 asesinatos para llegar a hoy, a donde hemos llegado. Y también, por ejemplo, otra premisa importante me parece que es la de ser muy conscientes de que quienes tomaron en un momento dado la decisión de optar por la lucha armada lo hicieron de una forma consciente y voluntaria, como una decisión individual, no determinada por el conflicto, por el contexto o por cualquier otra condición. Yo creo que eso es fundamental. ¿Pero cree usted que eso puede ser compartido? Bueno, pienso que debe ser compartido y ese ha de ser el horizonte de trabajo en el que nos debemos colocar. Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, mucho que discutir. Yo creo que, insisto, mucho que escuchar a las propias víctimas, porque yo creo que una de las mejores escuelas para llegar a ese punto compartido puede ser la de escuchar y ver, ponerle rostro a todo ese sufrimiento que ha habido en este país, y que esa puede ser una buena escuela y un buen elemento que obligue a una introspección y a una reflexión hasta llegar, sin prisa, desde luego, y posiblemente con mucho tiempo, a ese compartir, cuando menos, esos principios éticos mínimos que serían, en última instancia, los derechos humanos, y eso tiene que estar en la base del relato. Sí, no sé, se percibe, al menos yo tengo la impresión, se percibe ya una especie de carrera de colocación ante el relato. Yo no sé, yo estoy muy convencido de que las cosas que no terminan narrándose de una manera razonablemente compartida terminan proporcionando una formidable cantidad de disgustos en el futuro. Incluso cuando ya creemos que las cosas están perdidas en el túnel de los tiempos, reaparecen convertidos en elementos de confrontación permanente, ¿no? Esa es la razón por la que a mí me parece importante esto, y no sé, apelo a su experiencia, pues a ver si creen que exagero o no, si creen que el tiempo puede más o menos ir depositando las cosas en un lugar en el cual todo lo que ahora estamos contando termine perdiendo importancia. ¿Puede ocurrir eso o no? Yo creo que si hay una labor que se pretende, porque ya hay personas, instituciones, en mi caso como historiador sé de grupos de la universidad que están trabajando en esa perspectiva de recoger los testimonios. Es difícil que se olvide y además no debe olvidarse. En cualquier caso, si por ejemplo ya no se mata, eso es un avance absolutamente enorme. Y de alguna manera, si se va superando la épica y se va imponiendo la política, el ritmo, vamos a decir así, normal de confrontación política y de debate, que indudablemente lo hay en este país, simplemente porque hay pues dos, cuando menos, sino más maneras de entender y de vivir este país. Pero en cualquier caso, si se hace en la arena política normalizada, pues ya el contexto es absolutamente distinto. Pero como recordatorio de todo lo que ha sucedido, ahí ese testimonio de las víctimas ayudará a que no se olvide, porque además eso sí que me parece fundamental. Sí que hay que buscar algún tipo de explicación, que no justificación, pero sí primero incluso de conocimiento, es decir, de saber de verdad todo lo que ha sucedido, y después de explicación y de reconocimiento, para, de alguna manera, solo así, yo creo que se podrá avanzar en perspectiva, quizá cueste una generación, no lo sé, hacia una sociedad en la que realmente se pueda convivir con respeto mutuo. Señor Erto, ¿cómo se puede convivir, quiero decir, si se puede convivir sin que se convierta en un obstáculo insalvable en una comunidad en la que, por ejemplo, un etarra sea entendido como un héroe, en la misma comunidad en la que una víctima sea entendida como una víctima? Digamos, la concepción adecuada de lo ocurrido incluye también una respuesta a esto.
Un etarra regresa y es recibido como un héroe. Ese es un relato ya de lo ocurrido. Recibimos al héroe. Al tiempo, observamos a la víctima. La convivencia, ¿cómo se construye en una perspectiva como esa, en una mirada tan antagónica como esta que estamos observando aquí y que por el momento no se nota que pueda estar modificándose o a punto de modificarse o en camino de modificarse? En realidad hemos vivido esa situación durante todo el franquismo. Claro, no, pero ahora, como digo, estamos mirando un poco hacia el horizonte, Ya, ¿vamos a pero jugar en ese cuando mismo me campo o cabe otra preguntas vía? ¿Cómo se ha convivido? ¿Cómo se puede convivir? ¿Se puede? Sí. La primera cosa que se me ocurre decir es que ya se ha convivido. Y en muchos momentos mal convivido. Y en otros momentos, pues se ha hecho lo que se ha podido. Quiero decir que en mi vida personal, que yo pues soy el mayor de los tres aquí, yo he vivido 33 años de mi vida bajo el franquismo. Yo también. Y somos de la misma edad, Iñaki. Te llevo unos pocos meses. Y otros tantos o más bajo ETA. Entonces, yo sé lo que es vivir bajo el franquismo. Perfectamente bien. Lo contaba en algún momento. Entonces, se vivía en silencios, en ocultamientos, porque aquello era una dictadura. Se ve aquella situación mediante el pacto del olvido, que otros llaman el pacto del recuerdo, para no recordar lo que fue el pacto del olvido. Y ese pacto del olvido es el que dio lugar a la transición española. ¿Propondría usted un pacto del olvido Dios como el de me la libre, transición no. española aquí? No, rotundamente no. Rotundamente no. Es todo lo contrario lo que hay que hacer. Quizás hiciera falta aquel, como dice Cercas en Anatomía de un instante, en un momento, el pacto del recuerdo, en aquel momento, porque no era posible otra cosa para hacer la transición. Yo creo que hoy sí es posible. No ciertamente llegar a un relato único, no vamos a llegar a un relato único, ni vamos a llegar a una memoria compartida. No vamos a llegar a una memoria compartida. En mucho tiempo, si es que llegamos alguna vez. Pero sí creo, como creo que habéis dicho los dos, en este es un momento de registrar relatos, de grabar relatos, de ir haciendo memorias, dejando la pequeña historia que se vaya haciendo, dejando que la historia, la gran historia, pues se hará un poquito más adelante. A mí me parece extremadamente importante en este momento recoger todos los relatos de todas las víctimas. Como se hizo en la Unión Sudafricana, por ejemplo. Por ejemplo, Cuando Desmond Tutu fue haciendo un catálogo de cuántos casos de abusos se ha venido produciendo. hicieron aquella cosa extraordinaria que era el informe final sobre verdad y reconciliación, que se llamaba así. Bueno, la palabra reconciliación yo la vengo utilizando, algunos me dicen ya hace algún tiempo quizás sea demasiado. La palabra reconciliación, que es un término muy duro. Es verdad, tendríamos que pasar de la coexistencia, que es lo que hemos hecho, a una convivencia razonable, y habrá alguna reconciliación que ya la ha habido y que ya la hay, pero que todavía será a niveles más individuales. Yo creo, Iñaki, mi convicción personal es que tenemos que intentar llegar a algunas memorias compartidas, sabiendo que nos va a costar mucho. Yo recuerdo que tú entrevistaste a un Jordi Gracia, cuando estabas en CNN Plus, ¿te acuerdas? Un libro que se titulaba Antígona y no sé qué más. Y aquí utilizó un símil, es una metáfora en efecto, pero me parece que es rica. Decía, lo que no se puede pretender es una mesa en la que estén todos comiendo del mismo pan. Ese todo sería todas las personas que han participado en, y así no sé qué palabra utilizar aquí, digo conflicto, digo situación, digo momentos terroristas, pero todos no pueden estar en ¿Un una equivalente mesa. a una mesa como la que se constituyó para aprobar la Constitución, por ejemplo? Eso Sí, es pero eso es inverosímil. mucho más fácil, por Dios. Eso es más fácil. Hombre, como será mucho más fácil la reconciliación política que la reconciliación social.
La Constitución es mucho más fácil. Y aquí llegar, digamos, no se ha llegado para mañana a una declaración conjunta, pero se llegará. Una cosa, el perdón. El perdón es una moneda de dos caras. El perdón es yo pido perdón, el perdón es yo perdono. El perdón es un juego, por tanto, doble. ¿Ha de jugar un papel el perdón en esta historia? ¿La petición de perdón, el perdón que se otorga, es demasiado pedir? ¿Habrá de ocurrir? ¿Es imprescindible que ocurra? Empiezo en esta vez por usted. Bueno, señor. el perdón es un concepto que es distinto al de justicia. Perdón viene de la palabra don, pardon, perdonar. Yo concedo un don, es del don de la gratuidad. Yo creo que el perdón puede jugar a un nivel, digamos, individual. Es más difícil pedir un perdón a nivel colectivo. Pueden pedir perdón instituciones, eso sí. O colectivos amplios. Sí pueden pedir perdón. ¿Quién debería pedir perdón a su juicio? Hombre, es evidente que tiene que pedir perdón. Evidentemente el mundo de ETA. Tiene que pedir perdón a aquellos que asesinaron también, estoy refiriéndome a los grupos de extrema derecha. Tienen que pedir perdón a aquellos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que torturaron hasta la muerte. Esos tienen que pedir perdón, por supuesto. Ahora, yo no creo que el tema central esté en la cuestión del perdón. Es un concepto muy importante desde una perspectiva teológica y cristiana. Es importante, no voy a decir que no, pero a mí me parece más importante, y hasta yo me atrevería a decir que más realista, el reconocimiento del daño causado. O sea, ¿Cómo es el reconocimiento del daño causado? Bueno, pues ¿Es una proclamación? ¿Es un...? Yo veo difícil que de pronto haya una proclamación de ETA diciendo el daño causado. A mí me defraudó, me desilusionó y me dolió profundamente cuando ETA declaró que dejaba las armas, la declaración última de ETA, el recuerdo que tuvo fue a los suyos, a los que habían padecido de su lado. ¿Y eso no le parece que anuncia, exactamente lo que no hay que hacer. muy malas cosas para muy el malas futuro? cosas. Muy malas cosas, o al menos que la cosa va para largo, o sea, que no es para mañana. Entonces, siempre lo he dicho, es absolutamente necesario que ETA, el MLNV, la izquierda abertzale, Bildu, como se les quiera llamar, reconozcan el daño que los que están con ellos, su mundo, ha causado. Tienen que hacerlo. Tienen que decirlo. Daniel. Yo creo que hay cosas exigibles y cosas menos exigibles. Hay momentos que son de justicia y momentos que pueden ser de encuentro. Estamos en el primero. Estamos en un momento muy inicial de lo que puede ser este larguísimo proceso, ¿no? En cualquier caso, creo que también está claro que eso que eufemísticamente en estos comunicados se denominaba como las consecuencias del conflicto, es decir, la situación penitenciaria de los presos, etcétera, eso no podemos contemplar una evolución generosa de la sociedad y de las víctimas en esa dirección si no hay previamente un reconocimiento del daño causado en general, ¿no? Y en concreto, ¿no? Y, por tanto, esto creo que sitúa la pelota en el tejado de quienes, es decir, de quienes ahora parece ser que al resto de la sociedad nos están pidiendo que nos demos mucha prisa para hacer no se sabe qué, y saben que ellos tienen la iniciativa, ¿no? Yo creo que aquí hay también diversos planos en los que hay que diferenciar. Hay un plano que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la legislación penitenciaria. Yo personalmente tengo la convicción de que la dispersión es un error y es algo que debería ser superado, mucho más ahora, pero también antes, y además no sirve para lo que inicialmente parecía servir. Creo que es una cuestión que se podía resolver con relativa rapidez. Hay otro plano en el cual los propios presos de ETA, por órdenes de la organización terrorista, no han querido acceder a determinadas medidas que les hubieran facilitado la situación. Y hay finalmente un tercer plano que podría llegar. Yo creo que la sociedad, con el tiempo y con unos requisitos
podría entender determinadas medidas, no amnistía, porque eso creo que aparte de ser anticonstitucional, eso sí que supondría toda una relectura de la historia y toda una relectura de lo que ha pasado, al menos desde Siddhartha hasta aquí, ¿no? Pero sí una solución individualizada, etcétera. Eso se podría dar, pero eso exige, como he dicho, eso exige que ETA y los presos de ETA mínimamente reconozcan el daño que se han causado. Eso no es algo a lo que tienen derecho. Según tu planteamiento,